La historia de la casa de Amityville no comienza con sangre ni gritos, sino con el sonido de martillos y el crujir de la madera fresca. En 1928, en el apacible pueblo de Amityville, Nueva York, se levantó una residencia de estilo colonial holandés en el número 112 de Ocean Avenue, una dirección que entonces no significaba nada más allá de su ubicación en un mapa. Situada en la costa sur de Long Island, a unas 30 millas al este de Manhattan, la casa fue construida en una época de optimismo económico, justo antes del colapso de la Gran Depresión. El constructor, un contratista local cuyo nombre se pierde en los registros, diseñó la propiedad para una familia de clase media alta, aprovechando el auge de los suburbios como refugios para quienes buscaban escapar del bullicio de la ciudad sin renunciar a su cercanía. Con 3 pisos, 5 dormitorios, un sótano espacioso y un terreno que se extendía hasta un pequeño embarcadero en el río Amityville, la casa era un símbolo de estabilidad y prosperidad. Su fachada blanca, enmarcada por persianas negras y coronada por esas características ventanas circulares que más tarde serían comparadas con ojos vigilantes, le daba un aire elegante pero acogedor, mientras que el jardín delantero y el porche prometían tardes tranquilas al sol. El pueblo de Amityville en sí era un lugar pintoresco, fundado en el siglo XVII como un asentamiento agrícola y pesquero por colonos ingleses que lo nombraron originalmente Huntington West. Para 1928, había evolucionado en una comunidad costera próspera, con casas de veraneo, pequeñas tiendas y una iglesia presbiteriana que marcaba el centro del pueblo. La llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX y la expansión de las carreteras en el XX habían convertido a Long Island en un destino atractivo para familias trabajadoras y profesionales que buscaban un equilibrio entre el campo y la ciudad. El 112 de Ocean Avenue, con su vista al agua y su proximidad a la bahía de Great South Bay, estaba estratégicamente ubicado para disfrutar de la brisa marina y la calma de un lugar que parecía inmune al caos del mundo exterior. En esos primeros años, los vecinos apenas le prestaban atención a la casa. Era solo otra construcción entre tantas, habitada por familias comunes cuyos nombres no dejaron huella en los anales locales. Sin embargo, incluso en esa aparente normalidad, comenzaron a germinar las semillas de una leyenda que crecería con el tiempo. Mucho antes de que se colocaran los cimientos, el terreno donde se alza la casa ya estaba envuelto en rumores que los habitantes de Amityville susurraban en conversaciones casuales. Uno de los relatos más antiguos y persistentes vincula el lugar con los nativos Shinnecock, una tribu algonquina que había habitado Long Island durante siglos antes de ser desplazada por la colonización europea. Según la tradición oral que circulaba entre algunos residentes, los Shinnecock consideraban esa parcela un sitio tabú, un lugar donde dejaban a sus enfermos terminales o a aquellos que estaban al borde de la muerte. La idea era que, al abandonarlos allí, los espíritus de los fallecidos no perturbaran el resto de la comunidad, quedándose atrapados en un limbo entre la vida y el más allá. Algunos decían que el aire en esa zona era más pesado, que los pájaros evitaban posarse en los árboles cercanos, y que los pescadores nativos nunca se aventuraban demasiado cerca del río en ese tramo. No hay evidencia arqueológica ni documental que respalde esta práctica en el lugar exacto del 112 de Ocean Avenue, y los historiadores modernos tienden a descartarla como una exageración romántica de los colonos blancos. Sin embargo, el relato se arraigó en el imaginario local, dando al terreno una reputación sutilmente inquietante que pasó de generación en generación. A esta narrativa se suma la figura de John Ketchum, o Ketchum, según quien lo cuente, un personaje que aparece en las versiones más sensacionalistas como un oscuro precursor de los horrores futuros. Según la leyenda, Ketchum era un brujo que había escapado de los infames juicios de Salem en 1692, huyendo hacia el este para evitar la horca. Se decía que se instaló en Long Island, específicamente en lo que hoy es Amityville, donde construyó una cabaña rudimentaria cerca del río y comenzó a practicar rituales prohibidos. Los cuentos lo describen de maneras diversas, algunos lo pintan como un ermitaño desaliñado,
con el rostro curtido por el sol y las manos manchadas de hierbas extrañas. Otros lo convierten en un hechicero de poderes temidos, capaz de invocar entidades del inframundo. Se rumoreaba que realizaba sacrificios de animales, o, en las versiones más extremas, humanos, en el terreno donde luego se construiría la casa, dejando tras de sí una maldición que impregnó la tierra. Incluso se decía que los primeros colonos evitaban esa parcela por el eco de cánticos que parecían surgir del suelo en las noches sin luna. Sin embargo, los registros históricos no mencionan a ningún John Catchum en Long Island, y los expertos coinciden en que es probable que sea una amalgama ficticia, inspirada en el folclore de Nueva Inglaterra y la fascinación estadounidense por las historias de brujería. Aún así, su nombre se convirtió en un susurro recurrente, un ingrediente más en la receta del mito que comenzaba a cocinarse. En términos más terrenales, los primeros años de la casa fueron notablemente anodinos. Los registros de propiedad muestran que cambió de manos varias veces entre 1928 y la década de 1970, ocupada por familias cuyos días transcurrían sin incidentes dignos de mención. No hay crónicas de tragedias, crímenes o fenómenos extraños en ese período inicial. Los archivos municipales de Amityville guardan silencio sobre el 112 de Ocean Avenue, limitándose a notas rutinarias sobre impuestos y mantenimiento. Los residentes probablemente disfrutaban de las tardes en el embarcadero, pescando o navegando en botes pequeños, mientras los niños jugaban en el césped y las madres colgaban la ropa en tendederos al aire libre. Era una escena idílica, típica de los suburbios estadounidenses de mediados del siglo XX, donde las mayores preocupaciones eran el clima y las cuentas por pagar. Pero la calma de esos años iniciales no duraría. Aunque las leyendas de los Shinnecock y John Catchum carecen de sustento histórico verificable, su persistencia refleja una tendencia humana a proyectar significado en los lugares, especialmente cuando la tragedia los toca más tarde. En 1928, cuando la casa se alzó por primera vez, nadie podía prever que esas historias susurradas se amplificarían con el tiempo, convirtiendo un hogar común en el epicentro de una narrativa de horror. Este capítulo de los orígenes es, en esencia, una paradoja, un comienzo tranquilo y mundano que, retrospectivamente, parece cargado de presagios. La casa, con sus paredes recién pintadas y sus ventanas relucientes, era un lienzo en blanco, esperando que los eventos futuros dibujaran sobre ella una historia que resonaría mucho más allá de las tranquilas calles de Amityville. La noche del 13 de noviembre de 1974 marcó un punto de inflexión irreversible para la casa del 112 de Ocean Avenue. Lo que hasta entonces había sido un hogar común en el tranquilo pueblo de Amityville, Nueva York, se transformó en el escenario de uno de los crímenes más brutales y desconcertantes de la historia reciente de Long Island. En esa fría madrugada de otoño, mientras las calles dormían bajo un cielo nublado y el viento susurraba entre los árboles desnudos, Ronald Joseph DeFeo Jr., de 23 años, acabó con la vida de toda su familia en un acto que aún hoy genera escalofríos y preguntas sin respuesta. Los asesinatos no solo destrozaron a una familia, sino que plantaron la semilla de una leyenda que crecería hasta envolver a la casa en un halo de infamia. La familia DeFeo había llegado al 112 de Ocean Avenue en 1965, cuando Ronald DeFeo padre, un hombre corpulento y ambicioso de origen italiano, compró la propiedad por unos $55,000. Ronald padre, conocido como Big Ronnie entre sus conocidos, era un gerente exitoso en una concesionaria de automóviles Buick en Brooklyn, un negocio heredado de su suegro. Con su esposa Louise Brigante, una mujer de belleza serena y carácter reservado,
había construido una vida próspera que incluía a sus 5 hijos: Ronald Jr., apodado Butch; Dawn, 18 años; Allison, 13; Mark, 12; y John Matthew, 9. La casa, con su diseño colonial holandés, sus amplios dormitorios y su embarcadero privado, era un símbolo de su ascenso social, un trofeo que reflejaba el sueño americano de una familia trabajadora que había escapado de las calles abarrotadas de Brooklyn para asentarse en la calma suburbana de Amityville. Desde fuera, parecían la imagen perfecta. Una familia católica devota que asistía a misa los domingos, con niños inscritos en escuelas locales y un padre que se enorgullecía de proveerles todo lo que necesitaban. Pero tras las paredes del 112 de Ocean Avenue, la realidad era menos idílica. Ronald Sr. era un hombre autoritario, propenso a estallidos de ira que a menudo descargaba sobre su esposa y sus hijos. Louise, aunque amorosa con los pequeños, vivía bajo la sombra de su esposo, tolerando sus arrebatos en silencio. Ronald Jr., el mayor, era el blanco principal de la severidad paterna. Desde adolescente, Butch había mostrado signos de rebeldía, mal carácter, peleas en la escuela y un creciente resentimiento hacia su padre. A medida que crecía, su comportamiento se volvió más errático. Abandonó los estudios y comenzó a consumir alcohol y drogas, incluyendo LSD y heroína, según testimonios posteriores. Su padre, en un intento por controlarlo, lo empleó en la concesionaria, pero las tensiones entre ambos solo aumentaron. Los vecinos recordaban haber oído gritos ocasionales desde la casa, aunque nadie imaginaba la magnitud de lo que se gestaba en su interior. La noche del crimen comenzó como cualquier otra. Los DeFeo habían cenado juntos, un guiso preparado por Luis, según se supo después, y se retiraron a sus habitaciones alrededor de las 10 de la noche. La casa estaba en silencio, salvo por el leve murmullo del viento que se colaba por las ventanas mal selladas del segundo piso. Ronald Jr., sin embargo, no dormía. En algún momento entre la medianoche y las 3 de la madrugada, tomó un rifle Marlin calibre 35 de su armario, un arma que su padre guardaba para cazar ocasionalmente. Con una calma escalofriante, entró primero en la habitación de sus padres, al final del pasillo del segundo piso. Ronald Sr., de 43 años, y Luis, de 42, dormían boca abajo en su cama matrimonial cuando Butch disparó. 2 tiros en la espalda de su padre, que murió al instante, y 2 más en su madre, quien intentó moverse antes de colapsar. La detonación resonó en la casa, pero extrañamente nadie despertó. Cuando el reloj marcó las 6:38 de la mañana del 14 de noviembre, Ronald Jr. irrumpió en el Henry's Bar, un local a pocas calles de la casa, gritando: «¡Han disparado a mis padres!». Con el rostro desencajado y las manos temblorosas, pidió ayuda a los pocos parroquianos presentes, quienes lo siguieron de regreso a Ocean Avenue. Allí, en el segundo piso, encontraron una escena sacada de una pesadilla: sangre empapando las sábanas, cuerpos inmóviles y un olor metálico que impregnaba el aire. La policía del condado de Suffolk llegó poco después, sellando la casa y comenzando una investigación que pronto se volvería caótica. Ronald Jr. lloraba desconsoladamente, afirmando que un mafioso llamado Luis Falini, supuestamente en disputa con su padre por negocios, había irrumpido en la casa. Pero las grietas en su historia aparecieron rápidamente. No había signos de entrada forzada. Las armas estaban dentro de la propiedad y las huellas en el rifle coincidían con las suyas. Tras horas de interrogatorio, Ronald Jr. confesó: «Todo empezó tan rápido», dijo entre sollozos. «Una vez que comencé no pude parar». Alegó que voces en la casa lo habían incitado a matar, susurros que lo perseguían desde las paredes y lo llenaban de una furia incontrolable. La policía, escéptica, atribuyó sus acciones a una mezcla de resentimiento familiar, drogas y ambición económica.
Los DeFeo tenían pólizas de seguro de vida considerables, y Butch había robado dinero de la concesionaria días antes. Sin embargo, esa mención de las voces no pasó desapercibida. Los oficiales que registraron la escena describieron una atmósfera opresiva en la casa, una quietud que no podían explicar. Los vecinos, mientras tanto, comenzaron a reunirse frente a la propiedad, murmurando entre ellos. Algunos recordaron las viejas historias de los Shinnecock y John Catchum. Otros simplemente miraban las ventanas circulares, ahora oscuras, como si esperaran ver algo moverse tras ellas. La comunidad de Amityville quedó conmocionada. Durante días, los titulares de los periódicos locales, y pronto nacionales, hablaron de la masacre de Ocean Avenue. Los niños del pueblo evitaban pasar cerca de la casa camino a la escuela, y los adultos especulaban en las cafeterías sobre qué había llevado a un hijo a cometer tal atrocidad. La iglesia local organizó una vigilia por las víctimas, cuyos cuerpos fueron enterrados en el cementerio de St. Charles en Farmingdale, tras un funeral al que asistieron cientos de curiosos. Para muchos, el 112 de Ocean Avenue dejó de ser una simple casa, se convirtió en un lugar marcado, un recordatorio de que incluso en los suburbios más serenos podía esconderse el horror. Y aunque la investigación policial se centró en los hechos tangibles, el arma, las huellas, los motivos, las voces que Ronald Jr. mencionó, encendieron una chispa de especulación sobrenatural que pronto se convertiría en un incendio. El juicio de Ronald Joseph DeFeo Jr. comenzó el 14 de octubre de 1975, casi un año después de la masacre que había sacudido a Amityville y al país entero. El Tribunal del Condado de Suffolk, un edificio en Riverhead, Nueva York, se convirtió en el epicentro de un drama que mezclaba crimen, locura y las primeras sombras de lo sobrenatural. Para entonces, el joven de 23 años conocido como Butch había pasado de ser un hijo problemático a un símbolo de lo impensable. Un hombre que en una sola noche había borrado a su familia del mundo con un rifle calibre 35. El caso atrajo a multitudes de reporteros, curiosos y vecinos de Amityville, quienes llenaban las bancas del juzgado o aguardaban fuera bajo el cielo gris de otoño, ansiosos por entender qué había llevado a tal atrocidad. Lo que ocurrió en esa sala no solo sellaría el destino de Ronald, sino que también daría forma al mito que comenzaba a crecer alrededor del 112 de Ocean Avenue. La fiscalía, liderada por el asistente del fiscal del distrito, Gerard Sullivan, presentó un caso contundente y metódico. Desde el primer día, Sullivan pintó a Ronald Jr. como un asesino calculador, motivado por una mezcla de odio, codicia y autodestrucción. Los hechos eran abrumadores. Las 6 víctimas, Ronald padre, Louise, Dawn, Allison, Mark y John, habían sido encontradas boca abajo en sus camas, ejecutadas con disparos precisos entre las 3 y las 4 de la madrugada del 13 de noviembre de 1974. El rifle Marlin, hallado en un armario de la casa, tenía las huellas de Butch y nadie más. La autopsia reveló que las heridas eran consistentes con un tirador solitario, y la ausencia de signos de lucha o robo descartaba la teoría inicial de un intruso. Sullivan argumentó que los motivos eran terrenales. Ronald Jr. había discutido frecuentemente con su padre, un hombre dominante que lo humillaba frente a otros. Había robado $20,000 de la concesionaria familiar días antes del crimen, y las pólizas de seguro de vida de sus padres, valuadas en cientos de miles de dólares, representaban una ganancia potencial. Además, su historial de abuso de estupefacientes y su comportamiento errático apuntaban a una mente desquiciada, pero no necesariamente incapaz de planear. La defensa, encabezada por el abogado William Weber, un hombre astuto y teatral con experiencia en casos de alto perfil, tomó un rumbo diferente.
Desde el inicio, Weber apostó por una estrategia de insanidad, alegando que Ronald Jr. no era responsable de sus actos porque había perdido el control de su mente. El eje de su argumento eran las voces que Butch afirmaba haber escuchado esa noche. En el estrado, Ronald describió, con una voz entrecortada que oscilaba entre el miedo y la resignación, cómo los susurros habían surgido de las paredes del 112 de Ocean Avenue. Me decían que tenía que hacerlo. Eran como sombras que me seguían, que me llenaban la cabeza hasta que no pude pensar en nada más. Weber llamó a un psiquiatra, el doctor Daniel Schwartz, quien diagnosticó a Ronald con un trastorno antisocial de la personalidad agravado por el consumo de drogas y un posible episodio psicótico. Schwartz sugirió que las voces podían ser alucinaciones inducidas por el LSD o un reflejo de un trauma profundo, posiblemente relacionado con los años de abuso verbal y físico a manos de su padre. Pero la fiscalía contraatacó con fuerza. Sullivan presentó testigos, amigos, compañeros de trabajo y vecinos, que describieron a Ronald como un joven manipulador y violento, capaz de mentir con facilidad. Uno de sus antiguos compañeros de la concesionaria relató cómo Butch había amenazado con hacer algo grande tras una pelea con su padre semanas antes del crimen. Otro psiquiatra, el doctor Harold Solan, contratado por el Estado, evaluó a Ronald y concluyó que, aunque tenía problemas de conducta, era plenamente consciente de sus acciones y sus consecuencias. Sullivan también explotó las inconsistencias en la historia de Ronald. Primero había culpado a un mafioso ficticio, Louis Falini. Luego cambió su relato a las voces, y en una entrevista con la policía incluso sugirió que Dawn, su hermana mayor, podría haber estado involucrada antes de retractarse. ¿Qué es esto, señor DeFeo? ¿Un accidente? ¿Un delirio? No. Es un asesinato premeditado, ejecutado con frialdad. El juicio, que duró 5 semanas, fue un espectáculo cargado de emociones. Los medios lo cubrieron con avidez. Titulares como El hijo maldito de Amityville o Voces del infierno llenaban las portadas de diarios como el New York Post y el Newsday. En la sala, los familiares de los DeFeo, tíos, primos y abuelos, asistían en silencio, algunos llorando, mientras las fotos de las víctimas, proyectadas en una pantalla, mostraban rostros sonrientes en cumpleaños y navidades pasadas. Los vecinos de Amityville, muchos de los cuales conocían a la familia de años, se dividían entre la incredulidad y la furia. Algunos, como Mary Sullivan, una anciana que vivía a 2 casas de distancia, insistían en que algo raro había en esa casa desde siempre. Otros, como el dueño del Henry's Bar, donde Ronald había pedido ayuda, lo veían simplemente como un chico malo que había perdido el rumbo. La mención de las voces alimentó rumores en el pueblo. ¿Eran las drogas hablando o había algo más oscuro en juego? El 21 de noviembre de 1975, tras deliberar durante 2 días, el jurado emitió su veredicto, culpable en 6 cargos de asesinato en segundo grado. El juez Thomas Stark, un hombre de rostro severo y pocas palabras, sentenció a Ronald Jr. a 6 cadenas perpetuas consecutivas de 25 años cada una condena que aseguraba que nunca saldría de prisión. Al escuchar el fallo, Butch apenas reaccionó. Se limitó a bajar la cabeza mientras lo escoltaban fuera de la sala. Stark, en sus comentarios finales, calificó el crimen como un acto de depravación casi sin precedentes. La prensa, sin embargo, no lo olvidó. Artículos especulativos comenzaron a circular, conectando las palabras de Ronald con las viejas leyendas de los Shinnecock y John Catchum que algunos vecinos aún recordaban. El impacto del juicio trascendió las paredes del tribunal. En Amityville, la casa del 112 de Ocean Avenue quedó vacía, marcada por cintas policiales
y un letrero de "se vende" que pocos se atrevían a considerar. Los precios de las propiedades cercanas cayeron, y los residentes empezaron a evitar caminar por esa calle al anochecer. Para muchos el caso era un cierre legal, pero no emocional. Las voces que Ronald había descrito se convirtieron en un eco que resonaba en las conversaciones del pueblo, un hilo suelto que la ciencia y la ley no podían atar. Algunos especularon que Dawn, cuya relación con Butch era tensa, pudo haber sido cómplice antes de ser silenciada, una teoría que Weber insinuó pero nunca probó. Otros comenzaron a mirar la casa con ojos nuevos, preguntándose si algo en sus cimientos, algo más allá de la ira de un hijo, había desencadenado la tragedia. Ronald fue enviado al centro correccional de Green Haven, donde pasaría el resto de sus días. El 112 de Ocean Avenue, ahora silencioso y desierto, esperaba su próximo acto, mientras Amityville intentaba, sin éxito, dejar atrás la sombra de esa noche de noviembre. El 18 de diciembre de 1975, menos de un año después de que Ronald DeFeo Jr. fuera condenado por la masacre de su familia, una nueva familia cruzó el umbral del 112 de Ocean Avenue. George y Kathy Lutz, junto con sus 3 hijos, Daniel, de 9 años, Christopher, de 7, y Melissa, apodada Missy, de 5, llegaron a Amityville con una mezcla de esperanza y pragmatismo, dispuestos a convertir esa casa marcada por la tragedia en un hogar. La propiedad, con su fachada colonial holandés y su ubicación privilegiada junto al río, había estado en el mercado desde el crimen, pero su precio había caído drásticamente hasta $80.000, una ganga que incluía muebles y electrodomésticos de los DeFeo. Para los Lutz, una pareja joven que luchaba por salir adelante, era una oportunidad imposible de rechazar, incluso si venía con un pasado que susurraba en cada esquina. Este capítulo, que marca su entrada en la narrativa de Amityville, no solo introduce a los nuevos protagonistas, sino que enciende la chispa de los eventos que transformarían la casa en un ícono del terror. George Lutz, de 28 años, era un hombre alto y barbudo, con un aire de determinación tranquila. Había crecido en Long Island y trabajaba como agrimensor, un oficio que le permitía mantener a su familia, aunque con esfuerzos constantes. Kathy, de 28 también, era una madre devota con ojos cálidos y una sonrisa que escondía las tensiones de criar a 3 hijos pequeños. Ambos eran católicos practicantes, lo que influiría en su decisión de buscar una bendición para la casa. Daniel, Christopher y Missy eran hijos de Kathy de un matrimonio anterior, pero George los había adoptado legalmente tras casarse con ella en 1974, formando una familia unida
que buscaba un nuevo comienzo. Antes de Amityville, vivían en Deer Park, a pocas millas de distancia, en una casa más pequeña que ya no satisfacía sus necesidades. Cuando el agente inmobiliario les mostró el 112 de Ocean Avenue, con sus 5 dormitorios, su sótano amplio y su embarcadero, vieron un sueño hecho realidad. Espacio para crecer, un lugar donde los niños podrían correr libres y tal vez, con el tiempo, borrar las manchas de su historia. No eran ajenos al pasado de la casa. El agente fue honesto desde el principio. 6 personas habían muerto allí, asesinadas por el hijo mayor de los DeFeo en una noche que aún estremecía al pueblo. Sin embargo, George y Kathy no eran supersticiosos por naturaleza. Las casas no matan gente, dijo George en una entrevista posterior, recordando su actitud inicial. La gente mata gente. Además, el precio era irresistible, $80.000 por una propiedad que valía al menos el doble. Y los muebles incluidos, desde la cama matrimonial de los DeFeo hasta los juguetes de los niños, reducían los costos de mudanza. Firmaron el contrato el 17 de diciembre, y al día siguiente, un camión de mudanzas descargó sus pertenencias bajo un cielo gris que anunciaba nieve. Los vecinos, aún recelosos tras el juicio de Ronald, observaban desde sus porches, algunos con curiosidad amable, otros con una mezcla de lástima y desaprobación. «No durarán», murmuró una anciana a su esposo, mientras veía a los niños correr hacia el jardín. Apenas instalados, los Lutz decidieron tomar una precaución que reflejaba tanto su fe como una inquietud tácita. Kathy, más sensible al peso del pasado, sugirió que un sacerdote bendijera la casa para limpiarla de cualquier sombra persistente. Contactaron al padre Ralph Pecoraro, a veces llamado Padre Mancuso en los relatos, un sacerdote católico de la diócesis de Rockville Centre, conocido por su disposición a ayudar a las familias del área. Pecoraro, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y un carácter afable, llegó al 112 de Ocean Avenue el mismo 18 de diciembre, mientras los Lutz aún desempacaban cajas en el comedor. Con una sotana negra y un maletín que contenía agua bendita, una cruz y un libro de oraciones, el sacerdote recorrió la casa habitación por habitación, rociando agua y recitando bendiciones en latín. La familia lo seguía en silencio, los niños abrazados a las piernas de Kathy, mientras George observaba con una mezcla de respeto y escepticismo. Fue en el segundo piso, en la antigua habitación de Ronald Sr. y Luis DeFeo, donde todo cambió. Según el relato posterior de Pecoraro, mientras asperjaba agua bendita sobre la cama matrimonial, la misma donde los padres DeFeo habían sido asesinados, una voz grave y gutural resonó en el aire: «¡Fuera de aquí!». Temblando, Pecoraro terminó la bendición a toda prisa y salió de la casa, advirtiendo a George por teléfono esa noche: «No duerman en esa habitación del segundo piso. Hay algo malo ahí». Algunos relatos dicen que sintió una bofetada invisible en la mejilla, aunque él mismo sería vago al respecto más tarde. Lo que sí confirmó fue que una nube de moscas negras apareció de la nada, zumbando furiosamente alrededor de su cabeza antes de desvanecerse tan rápido como habían llegado. Los Lutz, desconcertados pero confiados en que podían manejarlo, decidieron usar el cuarto como almacén temporal en lugar de dormitorio. Esa misma noche, mientras la familia cenaba pizza en la cocina, su primera comida juntos en la casa, Missy, la menor, levantó la vista del plato y preguntó: «¿Quién es la niña que juega conmigo?». Kathy, asumiendo que hablaba de un amigo imaginario, sonrió y le acarició el cabello, pero George sintió un escalofrío. Más tarde, mientras revisaba el sótano para encender la caldera, notó un olor extraño, como a podrido, que no podía explicar. Los días siguientes trajeron más rarezas: puertas que se cerraban solas,
pasos en el pasillo cuando todos estaban abajo, y un frío persistente en ciertas habitaciones, incluso con la calefacción a tope. George, un hombre práctico, intentó racionalizarlo. Corrientes de aire, tuberías viejas, el estrés de la mudanza. Pero Kathy, más intuitiva, comenzó a sentir una opresión que no podía sacudirse, como si alguien la observara desde las sombras. La llegada de los Lutz no pasó desapercibida en Amityville. El pueblo, aún recuperándose del juicio de Ronald DeFeo, recibió a la nueva familia con una mezcla de curiosidad y cautela. Algunos vecinos, como los O'Connell, que vivían al otro lado de la calle, les llevaron un pastel de bienvenida, deseosos de que la casa volviera a ser un hogar normal. Otros, sin embargo, susurraban en la barbería o en la iglesia que los Lutz estaban tentando al destino. ¿Quién en su sano juicio se muda a un lugar así?, comentó un pescador local en el muelle, mirando hacia Ocean Avenue. Las historias de las voces de Ronald ya circulaban, y la visita del sacerdote solo avivó los rumores. Cuando Pecoraro enfermó días después, fiebre alta y ampollas en las manos, según afirmó, algunos lo tomaron como una señal de que algo en la casa rechazaba cualquier intento de redención. Para los Lutz, esos primeros días fueron una mezcla de ilusión y desconcierto. Habían comprado la casa con la intención de construir un futuro, de llenarla con risas y recuerdos nuevos. La bendición de Pecoraro, pensaron, sería un ritual simbólico para cerrar el pasado. Pero lo que comenzó como un acto de fe, pronto se torció en algo más oscuro. Las voces que Ronald había descrito, las moscas que atacaron al sacerdote, los comentarios inocentes de Missy sobre una niña invisible, eran piezas de un rompecabezas que aún no entendían. El 112 de Ocean Avenue, con sus paredes blancas y su silencio engañoso, parecía darles la bienvenida y al mismo tiempo advertirles. Los 28 días que seguirían pondrían a prueba su resistencia, su cordura y su fe, transformando su llegada en el preludio de una leyenda que resonaría mucho más allá de las tranquilas calles de Long Island. Los primeros días fueron inquietantes pero soportables. El olor fétido que George había notado en el sótano durante la mudanza reapareció, un hedor a podrido que parecía surgir de las paredes mismas, sin fuente visible. Kathy lo describió como carne en descomposición, pero las cañerías estaban limpias y no había basura olvidada por los DeFeo. Luego estaban los ruidos, crujidos en el ático como si alguien caminara con botas pesadas, golpes suaves en las puertas a medianoche y un gemido bajo que a veces resonaba desde el segundo piso. George, un hombre práctico que prefería culpar al viento o a la madera vieja, recorría la casa con una linterna, pero nunca encontraba nada. Los niños, mientras tanto, empezaron a actuar de manera extraña. Normalmente ruidosos y juguetones, se volvieron callados, pasando horas mirando por las ventanas circulares como si esperaran ver algo. Missy, la menor, insistía en hablar de Jodie, una niña con ojos rojos que, según ella, vivía en su armario y le pedía que se quedara a jugar para siempre. A medida que pasaban los días, los fenómenos se intensificaron. Una noche, Kathy despertó sobresaltada y encontró a George levitando a varios centímetros sobre la cama, con los ojos en blanco y el cuerpo rígido. Gritó hasta que él cayó de golpe, jadeando y sin recordar nada. Al día siguiente, las paredes de la sala comenzaron a rezumar una sustancia negra y viscosa que olía a azufre. George la limpió con una esponja, solo para verla reaparecer horas después. El frío se volvió insoportable en ciertas áreas. El cuarto del segundo piso, donde Pecoraro había oído la voz, era como un congelador, mientras que otras habitaciones estaban inexplicablemente calientes. Los perros de los vecinos, que solían ladrar al pasar por la casa, ahora gemían y evitaban acercarse. George, que al principio descartaba estas señales, empezó a cambiar. Se volvió irritable, obsesionado con revisar la caldera cada hora, y pasó noches enteras despierto, afirmando que sentía algo observándolo desde el embarcadero. Kathy,
más sensible a lo intangible, fue la primera en aceptar que enfrentaban algo más allá de lo racional. Una tarde, mientras cosía en el comedor, vio una figura oscura en el reflejo de una ventana. Un rostro pálido con cuencas vacías que desapareció cuando se giró. Esa noche, despertó con marcas rojas en el pecho, como si unas manos invisibles la hubieran apretado. Los niños también sufrieron. Daniel informó que su cama se sacudía sola, mientras Christopher juraba que una mano fría lo había tocado en la oscuridad. Missy, la más afectada, dibujaba imágenes de Jodie, una niña con cuernos y ojos brillantes, y decía que su amiga quería que todos se quedaran en la casa. Los Lutz intentaron mantener la calma por el bien de los pequeños, pero el ambiente se volvía más opresivo con cada amanecer. Los espejos reflejaban sombras que no correspondían a nadie presente, y un olor a perfume dulzón, como de flores muertas, llenaba el aire sin explicación. Hacia la segunda semana, George y Kathy decidieron actuar. Llamaron nuevamente al padre Pecoraro, quien, aún debilitado por su misteriosa enfermedad tras la bendición, se negó a regresar, pero les dio instrucciones por teléfono para un exorcismo casero. Armados con una cruz de madera, agua bendita y una oración que Kathy escribió en un cuaderno, la pareja recorrió la casa, gritando: «En el nombre de Dios, salgan de este lugar». Por un momento pareció funcionar. Los ruidos cesaron y el aire se aligeró. Pero esa noche, la respuesta fue aterradora. Un coro de voces guturales resonó desde el sótano como un eco distorsionado de risas y lamentos. Las ventanas del segundo piso se abrieron solas, dejando entrar un viento helado que apagó las velas que habían encendido. George, con el rostro pálido, bajó al sótano y encontró un charco de líquido rojo, como sangre, diría después, que se evaporó ante sus ojos. Kathy, temblando, abrazó a los niños mientras rezaba, pero el caos continuó hasta el amanecer, cuando todo volvió a un silencio inquietante. Las últimas noches fueron un crescendo de horror. George empezó a ver una figura en el jardín. Un cerdo con ojos rojos que lo miraba desde la niebla, idéntico al Jodie que Missy describía. Una mañana, encontraron huellas embarradas en el porche, demasiado grandes para ser humanas, que conducían al río y desaparecían. Los muebles se movían solos, una silla de la cocina apareció volcada en el tejado, y un armario pesado se deslizó bloqueando la puerta principal. Kathy tuvo visiones de Louise DeFeo, la madre asesinada, parada en la cocina con un rostro de angustia mientras George juraba que el rostro de Ronald Sr. lo miraba desde un espejo roto. Los niños gritaban por pesadillas recurrentes y el perro de la familia, Harry, un labrador amistoso, se escondía bajo las camas, negándose a salir. La casa parecía viva, pulsando con una energía que los Lutz no podían comprender ni controlar. El 14 de enero de 1976, la noche final, fue el punto de ruptura. George despertó a las 3:15 de la madrugada, la hora estimada de los asesinatos de los DeFeo, por un estruendo que sacudió las paredes. Bajó corriendo y vio el piano del salón girando en el aire, mientras las luces parpadeaban y un hedor insoportable llenaba la casa. Kathy, en el segundo piso, encontró a Missy flotando sobre su cama, rodeada de una niebla negra que se disipó cuando la niña cayó gritando. La huida marcó el fin de su estadía, pero no de su historia. Los Lutz dejaron atrás más que pertenencias, dejaron una narrativa que pronto capturaría la imaginación del mundo. En las semanas siguientes, mientras se recuperaban en Deer Park, contaron su experiencia a amigos, familiares y eventualmente al escritor Jay Anson. Los fenómenos que describieron, las voces, las visiones, las levitaciones, eran tan extraordinarios que desafiaban toda lógica, pero su terror era palpable. Amityville, ya traumatizado por los DeFeo, se dividió. Algunos creyeron que los Lutz habían despertado algo dormido en la casa. Otros los tacharon de mentirosos buscando atención. El 112 de Ocean Avenue quedó vacío una vez más, sus ventanas circulares como ojos ciegos que miraban al pueblo,
esperando al próximo capítulo de su leyenda. Para los Lutz, esas 28 noches no fueron solo una prueba de resistencia, sino el inicio de una odisea que los perseguiría por el resto de sus vidas. Cuando los Lutz abandonaron Amityville, el 14 de enero de 1976, dejaron atrás no solo una casa, sino también una historia que estaba destinada a trascender las tranquilas calles de Amityville. Los 28 días de terror que relataron, susurros, levitaciones, figuras con ojos rojos, podrían haberse desvanecido en el olvido como un cuento de pueblo. Pero una serie de eventos en los meses y años siguientes los catapultó al centro de la cultura popular. Este capítulo marca el nacimiento de la leyenda de Amityville, un proceso que comenzó con grabaciones en una cocina, pasó por las manos de un escritor y un par de investigadores paranormales, y terminó resonando en millones de hogares a través de libros, titulares y pantallas. El 112 de Ocean Avenue dejó de ser solo una casa para convertirse en un símbolo del miedo colectivo, una narrativa que mezclaba tragedia real con lo inexplicable. El primer paso hacia la leyenda ocurrió poco después de la huida de los Lutz. Refugiados en la casa de la madre de Kathy en Deer Park, George y Kathy no podían guardar silencio sobre lo que habían vivido. Entre tazas de café y noches de insomnio, contaron su historia a amigos y familiares, quienes escuchaban con una mezcla de incredulidad y fascinación. Pronto la noticia llegó a William Weber, el abogado de Ronald DeFeo Jr. Weber, un hombre astuto con un talento para lo teatral, se reunió con los Lutz en febrero de 1976 y les propuso convertir su experiencia en un libro. Aunque más tarde afirmaría que todo fue una invención exagerada por unas copas de vino, en ese momento trabajó con ellos para grabar 45 horas de testimonios en una cinta de casete. Esas grabaciones, llenas de detalles escalofriantes, el cerdo de ojos rojos, las moscas de Pecoraro, el piano girando, cayeron en manos de Jay Anson, un escritor y guionista de documentales que Weber contrató para darles forma. Anson, un neoyorquino de 55 años con experiencia en relatos factuales, no era un novelista de terror, pero vio en la historia de los Lutz un potencial único. Durante meses, Anson trabajó en su apartamento de Manhattan, escuchando las cintas con auriculares mientras el ruido de la ciudad zumbaba afuera. Transformó las palabras crudas de George y Kathy en una narrativa coherente, añadiendo un tono de suspense que mantenía al lector al borde del asiento. El resultado fue The Amityville Horror, A True Story, publicado en septiembre de 1977 por Prentice Hall. El libro, de 256 páginas, comenzaba con una advertencia. Lo que sigue es una historia real, un gancho que capturó la imaginación de un público ávido de lo sobrenatural en una era marcada por éxitos como El Exorcista. Anson detallaba los 28 días de los Lutz con precisión casi periodística, desde el olor a azufre hasta las visiones de Kathy.
Pero también tejía conexiones con el pasado, las voces de Ronald DeFeo, las leyendas de los Shinnecock, el supuesto brujo John Ketchum. Aunque carecía de pruebas documentales para muchos de estos elementos, la mezcla de hechos y especulación resultó irresistible. El libro vendió más de 3 millones de copias en su primer año, convirtiéndose en un éxito instantáneo que dominó las listas de bestsellers y las conversaciones en cafeterías y salas de estar. Paralelamente, otro evento clave solidificó la leyenda: la visita de Ed y Lorraine Warren. En marzo de 1976, antes de que el libro se publicara, este matrimonio de investigadores paranormales llegó al 112 de Ocean Avenue, invitados por un canal de televisión local. Ed, un demonólogo autoproclamado con un rostro serio y un crucifijo siempre a mano, y Lorraine, una médium de voz suave y mirada penetrante, eran figuras conocidas en el mundo del ocultismo tras casos como el de Annabelle. Acompañados por un equipo de reporteros y un medium adicional, Mary Pascarella, entraron en la casa vacía con cámaras y grabadoras. Lorraine afirmó sentir una presencia abrumadora desde el momento en que cruzó la puerta, describiendo energías oscuras que la hicieron marearse. Ed, mientras tanto, realizó bendiciones y tomó fotos, una de las cuales, mostrando una figura borrosa que algunos interpretaron como un niño demoníaco, se volvió icónica. Durante una sesión en el sótano, Pascarella entró en trance y habló de algo atrapado en la casa, mientras las grabadoras captaban ruidos inexplicables que luego se reprodujeron en televisión. Los Warren concluyeron que el 112 de Ocean Avenue estaba poseído por una fuerza maligna posiblemente ligada a los asesinatos de los DeFeo o a un pasado más antiguo. La visita de los Warren, transmitida en un especial de Channel 5 el 15 de abril de 1976, llegó a miles de hogares en Nueva York y más allá. Fue una aventura que jamás olvidaremos. Una aventura sobrenatural. Nunca nos dimos cuenta que estaba diabólicamente infestada. 6 personas habían sido muertas en la casa de la familia DeFeo. Así es como entramos ahí y sería el comienzo de una aventura que jamás olvidaremos. Una aventura sobrenatural. Cuando entramos en la casa aquel día, no sabíamos que estaba diabólicamente infestada. En la escala de 1 al 10. Tendría que decir Amityville está en el 10. Las imágenes granuladas de la casa, combinadas con las declaraciones dramáticas de los Warren, encendieron la curiosidad pública. Los titulares de los tabloides gritaban: ¿es Amityville el portal al infierno? En Amityville, los residentes se dividieron. Algunos, como el dueño de una ferretería local, descartaron a los Warren como charlatanes buscando fama. Otros, incluidos vecinos que juraban haber visto luces parpadeando en la casa vacía, comenzaron a creer que algo siniestro habitaba allí. El especial coincidió con rumores de que los Lutz habían exagerado su historia, pero la intervención de los Warren, con su aura de autoridad en lo paranormal, dio credibilidad a los eventos, al menos para los crédulos. El lanzamiento del libro de Anson en 1977 amplificó todo esto. Los Lutz, aunque reacios al principio, aparecieron en programas como The Merv Griffin Show, relatando su experiencia con rostros cansados pero convincentes. La frase basado en hechos reales se convirtió en un imán para lectores que querían creer en lo imposible. La prensa sensacionalista se volcó al caso. El National Enquirer publicó fotos de la casa con titulares como La mansión del diablo, mientras que revistas más serias, como Time, debatían si era un fraude o un fenómeno genuino. En Amityville, la casa se volvió un imán para curiosos. Coches llenos de adolescentes pasaban lentamente por Ocean Avenue, algunos arrojando botellas o dejando velas encendidas en la entrada. El impacto cultural fue inmediato. El libro inspiró charlas en universidades sobre lo paranormal,
clubes de fans que analizaban cada detalle, y una ola de imitaciones en la literatura de terror. Hollywood tomó nota, y en 1979 llegaría la película The Amityville Horror, pero ya en 1977 la semilla estaba plantada. Los Warren regresaron varias veces, ofreciendo conferencias y vendiendo fotos firmadas, mientras Anson, que murió en 1980, dejó un legado que superó sus expectativas. Para muchos, la historia era una advertencia sobre los peligros de lo desconocido. Para otros, un entretenimiento macabro. En Amityville, el pueblo luchaba por mantener su identidad tranquila frente a la avalancha de atención. El 112 de Ocean Avenue, con sus ventanas circulares ahora famosas, se alzaba como un faro de misterio. Su leyenda recién nacida pero ya imparable, lista para crecer en las décadas por venir. Tan pronto como The Amityville Horror de Jay Anson escaló a la cima de las listas de bestsellers en 1977, las grietas en su fachada de historia real comenzaron a aparecer. Lo que había cautivado al mundo como un relato escalofriante de posesión y terror, empezó a desmoronarse bajo el escrutinio de escépticos, investigadores y quienes habían vivido en el 112 de Ocean Avenue después de los Lutz. Mientras las pruebas se acumulaban en contra de los eventos paranormales, la leyenda de Amityville demostró una resiliencia asombrosa, aferrándose al imaginario colectivo como un mito que no necesitaba hechos para sobrevivir. El primer golpe vino de una fuente inesperada. William Weber, el abogado de Ronald DeFeo Jr. y uno de los arquitectos iniciales de la historia. En 1979, mientras la película basada en el libro llenaba cines, Weber rompió su silencio en una entrevista con la revista People. Con una sonrisa irónica, afirmó que los eventos descritos por los Lutz eran una farsa creativa ideada en una noche de copas. Según él, tras la huida de la familia en enero de 1976, se reunió con George y Kathy en un restaurante de Long Island para discutir un posible libro. Inventamos la mayor parte sobre unas botellas de vino tinto, dijo Weber, alegando que tomó las grabaciones de los Lutz, 45 horas de testimonios, y las embelló con detalles sensacionales para atraer a un editor. Su motivación, afirmó, era doble: vengarse del sistema judicial que había condenado a su cliente y aprovechar el filón financiero que el caso prometía. Weber insistió en que fenómenos como las moscas, el cerdo de ojos rojos y las paredes rezumantes eran pura ficción, aunque admitió que los Lutz sí parecían genuinamente asustados por algo. Quizás el peso psicológico de vivir en una casa marcada por el asesinato. Sin embargo, las inconsistencias en su relato comenzaron a salir a la luz. Por ejemplo, afirmaron que las huellas de pezuñas encontradas en la nieve el 1 de enero de 1976 eran prueba de actividad demoníaca, pero los registros meteorológicos mostraron que no nevó en Amityville ese día. El piano girando en el aire, las levitaciones y el líquido rojo en el sótano tampoco dejaron evidencia física, y los vecinos negaron haber visto o escuchado algo extraño durante los 28 días de los Lutz. Otro golpe vino del padre Ralph Pecoraro, el sacerdote cuya bendición supuestamente desató el caos. En una declaración jurada de 1979, durante una demanda contra los Lutz por derechos de publicación, Pecoraro desmintió partes clave de su historia. Admitió haber oído una voz que decía «fuera de aquí». El 18 de diciembre de 1975, pero dijo que fue por teléfono, no en persona, cuando llamó a George para advertirle sobre la casa.
negó lo de las moscas y la bofetada invisible y aclaró que su enfermedad posterior fue una gripe común, no una maldición sobrenatural. Exageraron mi papel por dramatismo, afirmó Pecoraro, quien murió en 1987 sin retractarse del todo, pero dejando claro que su experiencia fue menos espectacular de lo que el libro sugería. Los propietarios posteriores del 112 de Ocean Avenue añadieron más leña al fuego. James y Barbara Cromartie compraron la casa en agosto de 1977 por $55.000, un precio aún más bajo debido a su notoriedad. Desde el principio, se propusieron desmentir la leyenda. En entrevistas con el New York Times y programas como Good Morning America, insistieron en que nunca experimentaron fenómenos paranormales. Los Cromartie vivieron allí 10 años, criando a sus hijos sin incidentes, y vendieron la propiedad en 1987 a Peter y Jan O'Neill, quienes también reportaron una vida tranquila hasta 1997. Los dueños siguientes, Brian Wilson en 1997 y una pareja anónima en 2017, coincidieron. El 112 de Ocean Avenue era solo una casa, no un portal al infierno. Investigaciones externas reforzaron estos desmentidos. La Sociedad Americana de Investigación Psíquica envió equipos en 1976 y 1979, pero no encontró evidencia de actividad paranormal, ni campos electromagnéticos anómalos, ni temperaturas inexplicables, ni grabaciones de voces. Los registros policiales de enero de 1976 no muestran reportes de los Lutz sobre disturbios, contradiciendo su afirmación de haber buscado ayuda. Incluso Ed y Lorraine Warren, cuya visita en 1976 había dado credibilidad al caso, enfrentaron críticas. El debate público se polarizó. En Amityville, los residentes estaban hartos. Los Cromartie demandaron a los Lutz, Anson y la editorial en 1977 por invasión de privacidad y pérdidas económicas, pues los turistas seguían acosando la casa, arrojando piedras o tomando fotos desde la calle. El pueblo cambió la dirección a 108 Ocean Avenue en 1980 y modificó las ventanas circulares en 1990 para desalentar a los curiosos, pero el daño estaba hecho. Mientras tanto, los creyentes, fascinados por la película y el libro, organizaban vigilias y foros, aferrándose a la idea de que algo había ocurrido. A pesar de todo, la leyenda no murió. Los desmentidos, aunque convincentes, carecían del poder emocional del relato original. La confesión de Weber fue descartada por algunos como un intento de desviar atención de su fracaso con DeFeo. Las palabras de Pecoraro, como una verdad a medias, y la calma de los Cromartie, como una negación obstinada. Las inconsistencias, la nieve que no cayó, las huellas imposibles, se perdieron en el ruido de una historia que ya había echado raíces. El 112 de Ocean Avenue, ahora silencioso bajo nuevos dueños, seguía atrayendo miradas, sus cimientos cargados de un mito que sobrevivía a la lógica. Este capítulo de dudas y revelaciones no destruyó la leyenda de Amityville. La volvió más compleja, un enigma que invitaba a cada generación a decidir qué creer. El 27 de julio de 1979, la pantalla grande dio vida al 112 de Ocean Avenue con el estreno de The Amityville Horror, una película que llevó la historia de los Lutz de las páginas de un libro a los cines de todo el mundo. Dirigida por Stuart Rosenberg y producida por American International Pictures, la cinta, con James Brolin como George Lutz y Margot Kidder como Kathy, marcó el comienzo de la inmortalidad cultural de Amityville y también desencadenó una avalancha de secuelas, productos y referencias que transformarían una tragedia local en un pilar del género del terror. Este capítulo explora cómo la Casa de las Ventanas Circulares se convirtió en un fenómeno global, un nombre que evoca miedo y curiosidad
décadas después de los eventos de 1974 y 1975, demostrando que la leyenda, alimentada por Hollywood, y la imaginación colectiva tenía un poder que trascendía las controversias y los desmentidos. La película de 1979 fue un éxito inmediato. Con un presupuesto de $4.7 millones, recaudó más de 86 millones en taquilla, un logro impresionante en una era dominada por éxitos como Star Wars. Basada en el libro de Jay Anson, seguía fielmente la narrativa de los Lutz, la llegada a la casa, la bendición fallida del padre Mancuso, interpretado por Rod Steiger, y los 28 días de fenómenos escalofriantes, moscas, figuras demoníacas, ojos rojos en la niebla. La banda sonora de Lalo Schifrin, con coros inquietantes que evocaban un requiem infernal, amplificó la atmósfera de terror. Las ventanas circulares del 112 de Ocean Avenue, filmadas en una casa similar en Toms River, Nueva Jersey, porque los Cromarty negaron el permiso para usar la original, se convirtieron en un icono visual, proyectadas en carteles con el lema «Por el amor de Dios, salgan». Las audiencias salían de los cines temblando, algunos jurando que habían sentido un frío extraño en la sala, mientras las críticas, aunque mixtas, Variety la llamó melodramática pero efectiva, reconocían su impacto visceral. El éxito de la película abrió las compuertas a una saga que pocos podían anticipar. En 1982 llegó Amityville 2, The Possession, dirigida por Damiano Damiani, una precuela basada libremente en los asesinatos de los DeFeo. Con un guión que exageraba los elementos sobrenaturales, posesión demoníaca explícita, incesto implícito, fue un éxito menor, pero estableció un patrón. Cada cinta usaría el nombre Amityville como un imán, sin importar cuán tenue fuera su conexión con la historia original. Amityville 3D, lanzada en 1983, introdujo gafas 3D y una trama sobre un escéptico que compra la casa. Mientras tanto, Amityville 4D Evil Escapes, de 1989, trasladó la acción a una lámpara maldita enviada desde la casa. La saga continuó con títulos como Amityville, It's About Time, de 1992, que presenta un reloj poseído. Y luego está Amityville Dollhouse, de 1996, donde una casa de muñecas desata el caos. Para el año 2025, se han producido más de 30 películas, muchas de ellas directas a video, con presupuestos bajos y argumentos cada vez más extravagantes. Un ejemplo reciente es Amityville in Space, lanzada en 2022. Aunque la calidad decayó, la marca Amityville seguía atrayendo a fans del terror de culto. El fenómeno no se limitó al cine. El merchandising explotó en los años 80. Camisetas con las ventanas circulares, pósters, maquetas de la casa, e incluso una edición especial del libro con fotos de la película. Las tiendas de discos vendían el vinilo de Schifrin, mientras que las tiendas de novedades ofrecían kits de exorcismo con cruces de plástico y agua bendita. En Halloween, las casas embrujadas recreaban el 112 de Ocean Avenue y los disfraces de George Lutz poseído, barba falsa y hacha de juguete se volvieron populares. La televisión también se sumó, especiales como In Search of en 1980 y Unsolved Mysteries en 1990 analizaron el caso, mezclando entrevistas con recreaciones dramáticas. En la música, bandas de heavy metal como Anthrax hicieron guiños a Amityville en letras, y en 2005 Eminem mencionó la casa en su canción Evil Deeds, cementándola en la cultura urbana. La influencia se extendió a otros medios. Novelas de terror como The House Next Door de Anne Rivers Siddons en 1978 tomaron inspiración de Amityville, mientras que videojuegos como Dead by Daylight en 2016
incluyeron mapas con casas suburbanas embrujadas que evocaban el 112. Programas de realidad como Ghost Hunters visitaron Amityville en 2006, buscando sin éxito pruebas paranormales. Y bueno, podcasts modernos como My Favorite Murder dedicaron episodios al caso. La sátira también llegó. The Simpsons parodió la historia en un episodio de 1990 con una casa maligna, y Saturday Night Live hizo sketches sobre los Lutz huyendo de electrodomésticos poseídos. En Amityville, el impacto fue agridulce. El pueblo se benefició del turismo, los negocios locales vendían camisetas y recorridos no oficiales. Pero los residentes resentían la invasión. Los Cromarty, que aún vivían en la casa durante el estreno de 1979, recibían cartas de fans y amenazas de cazafantasmas aficionados. En 1980, el municipio cambió la dirección a 108 Ocean Avenue y en 1990 modificó las ventanas para frenar a los curiosos, pero los autos seguían llegando, especialmente tras cada nueva película. Para 2005, un remake de The Amityville Horror con Ryan Reynolds revitalizó el interés, llevando a cientos a fotografiar la casa renovada. Los propietarios actuales, anónimos desde 2017, mantienen un perfil bajo, pero los drones y las redes sociales siguen capturando su fachada, ahora más genérica pero aún reconocible. La fascinación perdura porque Amityville toca fibras profundas, el miedo a lo que acecha en lo cotidiano, la mezcla de crimen real y lo sobrenatural, la pregunta de qué es verdad y qué es invención. Las secuelas, aunque a menudo absurdas, mantienen viva la marca, mientras que documentales como My Amityville Horror de 2012, con Daniel Lutz contando su versión, añaden capas de ambigüedad. En la era digital, foros de Reddit y videos de YouTube diseccionan cada detalle, desde las huellas imposibles hasta las fotos de los Warren, alimentando teorías conspirativas y debates. Incluso los escépticos, que ven el caso como un fraude comercial, reconocen su genialidad como narrativa. El 112 de Ocean Avenue, real o no, se ha convertido en un lienzo para nuestras pesadillas, un lugar donde Hollywood y la imaginación han construido un mito más grande que sus cimientos. En 2025, Amityville sigue siendo un nombre que resuena. Las películas pueden ser risibles, el merchandising anticuado, pero la casa permanece en el inconsciente colectivo, un recordatorio de cómo una tragedia y un puñado de exageraciones pueden engendrar una leyenda inmortal. Desde aquella noche de 1979, cuando las primeras audiencias gritaron en los cines, hasta hoy, cuando los streamers exploran la saga en Twitch, Amityville ha demostrado que su poder no radica en la verdad, sino en lo que el público quiere creer. El 112 de Ocean Avenue, con o sin demonios, es ahora un ícono eterno del terror, un eco que no se desvanece,